mencionó Lucas al inicio, yo tengo un proyecto, digamos un proyecto de viajar enseñando astronomía, y cuando yo hablo sobre la expansión del universo, como trabajo con niños, suelo ser muy visual en mis ejemplos, y yo elaboré un pequeño experimento, y aquí ustedes pueden ver, es un pequeño globito. Supongamos que este globito es nuestro universo, y cada uno de los puntitos que ven allí vienen siendo las galaxias que se encuentran distribuidas, por así decirlo, en el mismo, ¿no? Según las teorías de la expansión del universo, a medida que éste se expande, lo hace con una aceleración mayor. Y a eso vamos a profundizar en un rato. Entonces, si este es el universo y yo lo inflo, ¿qué va a pasar? A ver, cuéntenme allí en los comentarios qué va a pasar cuando yo infle este globo con cada uno de los puntitos que están allí. Lo voy a ir haciendo mientras ustedes responden. Oye, que no me vaya a explotar esto en la cara. Bueno, ahí leí algunos comentarios, pues que dicen que las distancias entre los puntos digamos, se aumentan. Cada uno de los puntitos se va a ir separando. Esto obviamente sucede porque el látex, o de donde lo que está hecho este globo, se expande, haciendo que todo lo que se encuentra allí sea básicamente una misma expansión, pero esto prácticamente nos explicaría a un grosso modo cómo es esta expansión del universo. Por otro lado, existen teorías que nos indican que este universo puede tener tres finales probables. El primero nos indicaría que este universo se va a expandir para siempre. El segundo, que el universo va a quedarse estático en un punto. Y el tercero, que va a contraerse, que es justamente el tema que yo voy a conversar, es lo que llaman el Big Crunch. O en este caso podríamos hablar de un colapso, ¿no? Encima de lo que sería esta parte del universo. Ahora bien, ¿cómo podríamos entonces tomar en cuenta esto? Debemos comenzar primeramente por la ley de la gravitación universal. Bien sabríamos que la gravitación universal nos indica que todo básicamente se mueve dentro de una especie de ¿cómo explicarlo con palabras sencillas? Tiene una relación en movimiento constante, la constante de la gravedad, perdonen. Nos indicaría que prácticamente todo lo que se encuentra en el universo tiene masa, y esta masa tiene gravedad. Por tanto, si en algún momento el universo, o la masa que se encuentra dentro del universo, es muy grande, todos los objetos en algún momento van a detenerse y comenzar a atraerse por la gravedad de estos mismos. Sin embargo, se descubrió que existe una aceleración en el universo que prácticamente no hace que la gravedad universal cumpla con esta característica. Es decir, en vez de que todo se contraiga, va a seguir expandiéndose infinito, hacia el infinito prácticamente. Entonces, hay teorías que indican que de la energía oscura no tener la misma relación con la gravedad, por ejemplo, sino que fuera menor, prácticamente todo comenzaría a encogerse. Básicamente habría un colapso gravitacional entre todos los objetos que allí se encuentran, hasta llegar a un punto mínimo, en donde probablemente pasarían a una nueva teoría de que vuelve a expandirse el universo y vuelve a contraerse, pero todo esto va muy en relación a lo que vendría siendo la energía oscura, que es esta energía aparente que explicaría el porqué de la expansión del universo y por qué esta aceleración se está dando en este momento. No está comprobado del todo que esta aceleración sea una constante. De hecho, ya que incluso se han dado premios Nobel por demostrar que el universo está en expansión, pero no se ha podido todavía llegar a esa conclusión de si la energía oscura es una constante o si se acelera o si se desacelera, puesto que esto incluso podría tener consecuencias con los temas que, por ejemplo, van a exponer mis dos compañeros en un rato. Pero justamente el Big Crunch, digamos como para cerrar esta primera parte de mi charla, de mi introducción, es ese tema específico. El universo se expandería hasta un punto para luego contraerse, y que todos los objetos que se encuentran allí pues van a empezar a unirse unos con otros, por así decirlo, destruyéndose por los choques que habrían allí.
Entonces, hasta el momento voy a dejar este primer punto acá para darle paso a mis dos compañeros y luego podríamos retomar nuevamente con los temas. ¿Listo? Muchas gracias. Recuerden que si tienen preguntas, Listo, Brian, muchísimas gracias. Entonces, en este momento, pues, si hay alguna persona que tenga alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia, la puede ir dejando en el chat y Brian ya la va a ir respondiendo. Entonces, muchachos, este es el momento. Y si no hay ninguna pregunta, va a estar aquí. Mira, yo miro aquí un momentico el chat. Y si no hay ninguna pregunta, pues podemos ir pasando con nuestro segundo expositor de la noche. Así que, chat, pregunto, ¿tienen alguna duda? Si no, ¿tienen algo que le quieran preguntar a Brian antes de comenzar con la segunda? No, muchachos, no hay ninguna duda. 10 segunditos. Bueno, por aquí ya alguien nos está preguntando. Aleja, porfa, ¿me colaboras? Sí, claro. Están preguntando que la energía oscura, ya que es energía, por lo tanto tiene energía potencial. eso es algo que justamente es lo que se está estudiando. Como lo había mencionado hace un ratito, todavía los astrofísicos, los cosmólogos no han llegado a una conclusión en cuanto a la energía oscura, si la misma es una constante, es exponencial o simplemente se desaceleraría, por así decirlo. Todavía son estudios que se están realizando porque en caso de que sea exponencial, daría paso a lo que vienen los siguientes temas como lo sería el Big Rip o el Big Freeze. Bien, aquí hay otra pregunta. ¿A qué velocidad se expande el universo? Bueno, para hablarte de una velocidad como tal, habría que hablar de varias constantes, en este caso la constante de Hubble o la constante cosmológica, que son dos cosas diferentes, pero volvemos al mismo punto inicial de cómo entender a qué velocidad se expandería el universo, puesto que hay estudios, por ejemplo, del desplazamiento hacia el rojo, que se da justamente observando el movimiento de las galaxias a través del espectroscopio o de la espectroscopía, pero tendríamos que justamente introducirnos con esas dos constantes cosmológicas, constante cosmológica y la constante de Hubble, que nos darían una idea de lo rápido que se expande el universo, más no habría una velocidad como tal. Bien, Cristian Ortiz está preguntando de dónde sale la materia necesaria para expandirse, cómo se origina. Es el gran misterio de la cosmología actualmente y es que se habla de una energía oscura, pero también se habla de una materia oscura. Y, todo esto se introduce dentro de lo que sería el valor lambda CMD, que sería la constante del modelo estándar del universo, donde tratarían de explicar la relación que hay entre la materia oscura y la energía oscura y que podría explicar entonces que todavía no se ha llegado justamente a una, ¿cómo se dice?, a una conclusión final de dónde viene la materia oscura o la energía oscura, básicamente si tienen o guardan alguna relación. Ya le están preguntando algo de carácter personal, ¿qué estudia o a qué se dedica el expositor? Yo soy astrónomo aficionado y me dedico a la divulgación científica en Sudamérica, en el continente, con mi proyecto Mochileros Astronómicos, que pueden conocer más en las redes sociales de Instagram y Facebook. Pero soy aficionado. Bien, el profesor Diego Molano pregunta, ¿alguna vez leí que las galaxias se alejan a una velocidad directamente proporcional a la distancia que se encuentran de nosotros? ¿Sabía a qué se debe esto? Volvemos al punto inicial de justamente la constante de Hubble o la constante de la expansión del universo, el estudio del desplazamiento hacia el rojo, nos indica prácticamente que a medida que las galaxias se expanden o se separan unas de otras, lo hacen cada vez más rápido. Pero volvemos al punto de que tendríamos que ir en inicio a lo que sería ese tipo de estudios mucho más profundos para poder llegar a una respuesta muy concreta. Bien, la persona que hizo la primera pregunta quiere exponer un poco más. Dice Mora, a lo que me refiero, si la energía oscura, ya al ser energía, tiene un límite en algún momento, ¿va a parar? La gravedad tiene que tener un límite en algún momento.
en algún momento, esto ya no afecta si la energía oscura tarda demasiado en agotarse. Podría ser la gravedad, podría ser que la gravedad sea insuficiente para volver a atraer las galaxias. Bien, ahí esta pregunta nos las vamos a barajear entre los tres expositores porque tiene y guarda relación con los otros dos temas. En primer lugar, hay que aclarar que la gravedad puede disminuir a medida de que se separa de un centro de masa, pero nunca va a llegar a cero, porque es una constante, por supuesto. Y por otro lado, en el caso de la energía oscura, en el caso de que ésta se acelere, que es lo que había preguntado en un momento, si tiene una, ¿cómo se diría? Una potencialidad, una constante exponencial de que, bueno, vamos a decir que la energía oscura es una energía que va acelerándose o desacelerándose. Esto daría paso a lo que bien digo son los próximos temas que se van a tratar. No quiero indagar mucho en el tema porque entonces estaría tomando el terreno de mis otros dos compañeros expositores que pueden incluso profundizar un poco más en cuanto a esa pregunta que acaba de hacer. Bien, en el chat por ahora no hay nada. Yo diría que los... Ah, espera un momentito. Juan Méndez acaba de preguntar, ¿qué porcentaje equivale la energía oscura del universo? Diríamos que según los estudios que se habrían hecho, estaremos hablando de un 70% de la energía oscura, un 20% o 25% la materia oscura, y el resto es lo que conocemos del universo según los estudios que se han realizado, ¿no? Y los modelos que se han creado para poder hacer estos estudios o cálculos. Bueno, aquí preguntan, ¿y dónde está el resto? ¿Debería ser 100%? Ah, no, ya lo dijo, ya contestó. Vale. Bien, si no hay más preguntas, entonces podríamos proceder con los demás expositores. Listo, chat. Entonces vuelvo y pregunto. ¿Hay alguna otra duda, pregunta, inquietud? Recuerden que si alguien quiere realizar las preguntas por medio de voz, activando el micrófono, lo puede hacer, pero de una manera ordenada y pidiendo siempre la palabra por el chat. ¿Sí? Nosotros estamos ahí pendientes, entonces si son varias personas las que quieran hablar, se les puede dar el turno por ahí mismo por el chat, pero recuerden, todo por el chat de manera bien ordenada. Así que bueno, vamos a mirar aquí el chat. ¿Hay alguna otra pregunta? Aleja, mi corresponsal de chat, ¿me confirmas, porfa? Negativo. Listo, bueno, entonces yo creo que ya vamos a ir pasando a la segunda concepción del posible final del universo. Así que, Sergio Alejandro, tienes la palabra, puedes empezar cuando quieras. Aquí me pueden avisar si ya me ven, porque yo no me veo. Que no me Sí, veo. Bachi, correcto. Ay, bueno, espera. Antes de seguir, muchachos, antes de seguir algo muy importante, y es que recuerden que todos nosotros somos aficionados, ¿sí? Nosotros aquí, ninguno de nosotros tiene un estudio pues en astrofísica o en algo así muy volado. Bachi, me acabas por con el micrófono. Listo, gracias. Nosotros aquí ninguno aquí pues tiene un estudio, un posgrado en astrofísica, no somos expertos, ¿sí? Nosotros todos somos aficionados, es en base a nuestro conocimiento empírico y a lo que nosotros mismos buscamos de manera autodidacta. Entonces, es bueno que sepan eso. Así que bueno, ya, sin más dilación, Bachi, tienes la palabra. No, listo, muchas gracias, Lucas. Ahí me disculpan si escuchan la lluvia, estaba por aquí cayendo un aguacero, entonces espero que no moleste mucho. Respondiendo a una pregunta anterior a Paola, no, aún, y pues para los que estuvieron en el live de la araña que teje del conversatorio de SpaceX y la Estación Espacial Internacional, no, estas son las alturas que no recuerdo qué palabra iba a decir. Y bueno, pues ya prosigamos un poco al tema que me corresponde a mí. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el Big Freeze o Gran Frío, o también conocido como Gran Susurro o Big Whisper. Cabe aclarar que esta teoría del final del universo ya quedó, por así decir, un poco el pasado, ya que esta no tiene bases de lo que se habla ahora de la energía y la materia oscura. Esta está simplemente, netamente en la materia que nosotros vemos y en la energía que nosotros conocemos. Esta, por hacerle un resumen antes de entrar, porque esta teoría nos divide en 4 eras, que ahorita se les explicaré un poquito más adelante. Esta lo que nos dice, yo no tengo globito para explicarles, ahí envidio a Brian, que pues no se me pasó por la cabeza, es que el universo
nunca va a parar de expandirse. Entonces va a llegar a tal punto en el que todas las cosas van a estar tan lejos, pero tan lejos, que las estrellas madres de sus planetas ni siquiera van a alcanzar a recibir ese calor y todo va a terminar congelándose, como lo dice el nombre de esta. Entonces, como les decía, se divide en cuatro eras. La primera es la era estelífera. Esta era nos habla que es en la cual nos hallamos actualmente. Esta se caracteriza por ser las estrellas, pues, las estrellas, los objetos dominantes que se encuentran en el universo. Que gran parte de la energía que genera el universo es debido a los procesos nucleares, a los procesos de fisión ocurren dentro de las estrellas, que tienen lugar pues en su evolución, y pues sin duda son los fenómenos pues más interesantes que ocurren. Pues como ya lo dijo Brian, pues todas estas teorías que hablaremos hoy tienen su origen en el Big Bang, que fue cuando se produjo toda la materia y toda la energía que conocemos. Ya sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta nos hablaba un poco pues de esta era, que es en la que nos encontramos. Las estrellas son las que dominan todo lo como lo conocemos. Recuerden, la era estelífera. Muy importantes los nombres. Seguimos con la era degenerada. No sé quién le pone esos nombres, la verdad. Esta era ya es un poco más triste, por así decirlo, que es cuando estos objetos dominantes que antes eran las estrellas, ya solo encontraremos los restos inertes y fríos que durante como les decía, la era estelífera fueron las estrellas. Quiero que en estos momentos me digan en el chat si han oído hablar de las enanas blancas. Sí, pues me imagino que todos hemos oído hablar de las enanas blancas. Quiero que me digan si han oído hablar de las enanas negras. Lucas o la profe, si me pueden colaborar en el chat, se los agradezco. Bueno, Juan Méndez dice que sí, Sebastián Salazar dice que sí, Juan Álvarez dice que ni idea, Eduardo Salazar también dice que sí, Sebastián Quintero, no, de las negras no, Daniel Murcia tampoco y Alexandra Muñoz tampoco. Listo, les voy a entonces explicar un poco más fácil lo que son las enanas negras. Cabe resaltar que estas enanas negras, estas estrellas, todavía es hipotético, todavía no se sabe. Las enanas negras son, como por así decirlo, la muerte o cuando se acaba por completo la energía térmica de lo que son las enanas blancas. Es como se acabó su energía térmica, se acabó todo. Ya queda un cuerpo frío, invisible en el espacio porque ya no transmite calor, no transmite energía, no transmite nada. Como su nombre lo dice, pues es negra. La única forma de detección de ellas es por su campo gravitatorio. ¿Por qué se las nombro? Porque se dice que esta pues es en la era degenerada, donde estas enanas negras, también lo que son ¿cómo se llama? Las estrellas de neutrones y los agujeros negros es lo único que va a quedar en esta era. Las enanas negras, les digo que son hipotéticas porque la edad del universo, que es aproximadamente 13.400 millones de años, no recuerdo bien, aún no da el tiempo para que surjan estas enanas. Es decir, se demoran muchísimo en generarse. Entonces, pues, son tan demoradas que ni siquiera pues, se ha descubierto la primera, por así decirlo, se ha logrado identificar esto. Entonces tengan ojo que nuestra segunda era es la era degenerada, que es ya cuando solo van a quedar enanas negras, estrellas de neutrones y agujeros negros, que es ya cuando todo el universo queda prácticamente oscuro para el ojo humano, cabe resaltar, pero seguirán habiendo radiaciones, pero de una longitud de onda diferente, que eso lo habló nuestra profesora, lo que son las señales del espacio. Pasamos a una de las eras que yo creo que es a lo que más nos llama a nosotros, que se llama la era de los agujeros negros. Este es un nombre muchísimo más fácil de memorizar. Esta nos dice que una vez que los protones y neutrones hayan desaparecido, a ver, ¿cómo les explico? En esta esta se divide en dos. Dice que los protones y neutrones logran desaparecer y hay otra que dice que los protones y neutrones permanecen
permanece en infinito, por así decirlo. O bueno, como les decía, hayan desaparecido o que la materia haya colapsado, pues si el protón pues, es estable. Prácticamente los únicos objetos que quedarán en esta época actual del universo son muchísimo más fríos, quedarán, como les decía, pues ya después de la era degenerada, quedarán simplemente los agujeros negros, pues como les decía, pues si los protones y neutrones se desaparecen por completo. Y con decirles que en esta era el universo va a ser tan frío, que se aproximará casi en su perfección al cero absoluto. Sabemos que el cero absoluto son 0 grados centígrados, 0 grados Kelvin o menos 273.15 grados centígrados, que es cuando cuando ya los átomos, las cositas, átomos, protones, neutrones y protones, todo esto detiene su movimiento. Se me fue el nombre de estos. Bueno, detienen su movimiento. Y pues cabe resaltar, pues como solo quedaría los agujeros negros en esta era, estos también se van acabando. Pues también un datico por si algunas personas pensaban que los agujeros negros eran eternos, no, los agujeros negros no son eternos porque estos poco a poco van perdiendo energía por algo que se llama la radiación Hawking, que pues la resaltó, la descubrió, la demostró el científico Stephen Hawking, que en paz descanse. Entonces, queda esto. ¿Por qué les digo que llegaría este a su fin? Como ya les decía que los protones y neutrones pues hayan desaparecido en esta era, la materia prácticamente sería nula, tanto por las distancias como pues por el espacio pues donde se encuentran. Entonces, los agujeros negros ya no tendrían, como por así decirlo, la obtención de energía de estos, de la masa, y irían perdiendo todo a través de esta radiación e irían muriendo poco a poco. Y ya, pues para pasar a la última, se llama la era oscura. Ya, pues para finalizar, esta ya es la era oscura, que es todos los procesos que antes habíamos mencionado, tienen lugar pues ya a una escala que ya ni siquiera nos imaginamos. Con decirles si aún no hemos logrado las estrellas negras, las enanas negras, y en esta época, en esta era, ya no existe casi ni siquiera los agujeros negros. Entonces se imaginan el tiempo. Esta ya es considerada, pues esta era ya es considerada como una muerte eterna, ya que no habría materia ni gravedad posible ya para frenar esta expansión del universo, y pues lo que nos llevaría a una muerte un poco triste. Pero eso es todo lo que nos dice el Big Freeze. Ahora quiero darles una pequeña introducción, pues como les decía a mi próximo compañero. Estos estudios, como les decía al principio, no tienen nada que, son sin energía y sin materia oscura. Ya aquí, con esta energía y materia oscura, surge un segundo escenario, que es cuando pues podría expandirse eternamente, podría desgarrarse el universo, que ya es conocido como el Big Rip. Entonces, eso ya lo hablará mi compañero. Entonces, si tienen alguna pregunta, si quieren hablar más de este tema, por si hay algo que no dije y ustedes saben, recuerden que esto es un debate libre. Aquí estamos todos para apoyarnos. Muchas gracias. Listo, Bacho, muchísimas gracias. Y bueno, sí, como mi compañero bachiller lo acaba de decir, esto es un debate, aquí todos estamos para apoyarnos. Si bien tenemos 3 expositores bastante excelentes que prepararon el tema, si alguien sabe más, si alguien sabe del tema, si alguien de pronto ve una pregunta y la quiere responder o la quiere complementar, están todo el derecho a hacerla. Solamente es que por el chat, nos avise. ¿Cómo? Estén pendientes porque iPhone 10, el que está con iPhone 10, cierren el micrófono. No, vétenlo de la sala, por favor, directamente. No jodas, pendejo, hijo de puta. Por favor. Brandon. Arre, soy de Ecuador, pero... Intento, pero es que se me... Hijos de puta. Otra vez. No, otra vez. Ay. Déjenlo, insúltenlo y lo sacan y ya. Bueno. Que se toma una caca desde Colombia. Tenemos una pregunta de Mora, dice, supongo que es acerca de las enanas negras.
¿Por qué las ilustraciones las muestran como un tipo de disco de acreción? Estas se muestran pues como un tipo de disco de acreción porque es como lo mismo las ilustraciones de un agujero negro. Nunca se puede observar uno, pues además pues de la ilustración, por así decirlo, yo no lo llamo fotografía, porque pues es la recolección de datos que fue una simulación con estos datos que lanzó el programa pues del agujero negro en 87. Es lo mismo con estas ilustraciones. Estas enanas negras, como aún no son hipotéticas, aún no son nada, no generan luz, no generan radiación, no generan temperatura, no generan absolutamente nada. Son como agujeros negros, pero no son objetos masivos, así como tan monstruosos como un agujero negro. Entonces se les hace este tipo de, con este disco de acreción. Bueno, por ahora no veo más preguntas en el chat. Bueno, igual no hay ningún problema, pues se puede ir. Todavía hay debate para rato, eso sí. Hay debate para rato, entonces pueden ir preguntando adelante. Ya, si Espere, todavía Bachi, no han espere. salido más preguntas, Se bueno, le díganme. tiene. Oliver Bastida, ¿los agujeros negros tienen la capacidad de crecer a medida que puedan absorber masa? Crecen no en volumen, sino en masa. ¿Cómo les explico? Los agujeros negros es un tema bastante revolucionario. Me acomodo. Listo. Los agujeros negros es un tema bastante revolucionario. Estos son monstruos que tragan todo lo que absorben siempre y cuando pase el horizonte de sucesos. No sé quién está hablando por ahí. Brandon, porfa, quite el compartir pantalla. Y al susodicho lo puede ir batando, por favor. Es que creo que literalmente está pasando eso, pero necesitamos más eso. Listo, ya se fue. Entonces continuamos, Listo, bachiller, porfa. Entonces, matemáticamente se dice que los agujeros negros tienen cierto volumen. Brandon, por favor. Tienen cierto volumen, pero su masa tiende a irse al infinito. Entonces, pues esto es algo muy fuerte. La única forma en la que yo conozco como tal que pueda cambiar de masa es cuando se fusionan dos agujeros negros. Estos no van a estallar, por así decirlo, si llega a la colisión de dos o más, estos no van a estallar, esto lo que van a hacer es fusionarse en uno solo, pero van a terminar con una masa muchísimo menor a la suma de las dos, porque con esta colisión lo que se genera es energía que se esparce pues, por todo el universo. Bien, aquí otra pregunta. ¿Las estrellas negras tienen campo magnético? Pregunta Sebastián Salazar. Yo no. Yo diría que, la verdad, yo no, también como les digo, las enanas negras apenas las descubrí esta semana que pues apenas estaba estudiando para esto porque tampoco tenía la menor idea, pero como ya no generan procesos nucleares, ya no tienen radiación, ya no generan absolutamente nada, sino que ya solo es un cuerpo de materia, yo diría que no, porque la única forma de detección de estas es por la gravedad que generan. Entonces yo diría que no generan campo magnético. Bien, entonces pregunta Juan José G. ¿En algún momento una de ellas puede llegar a ser peligrosa? A ver, peligrosa no, porque como se dice que estas enanas negras solo van a aparecer, pues si seguimos la teoría del Big Freeze, estas enanas negras solo van a aparecer cuando ya se consumió absolutamente todo, no hay posibilidad de una supernova, no hay una posibilidad de renacer una nueva estrella, no hay posibilidad de nada. Sería un cuerpo X todavía en el espacio. Y como ya todavía estaría tan alejado por la expansión, no sería peligrosa. Bien, en el chat no hay más preguntas. Igualmente les quiero agradecer a todos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros. Muchachos, Espere, por aquí. Juan Méndez pregunta, ¿sería sólida? Me imagino que se refiere a las estrellas negras, a las
Sí, a las negras. La verdad, ahí sí no sé, porque no sé, ya cuando pues ya las enanas blancas agotaran todo, no sé ya cómo quedaría pues compuesta. Entonces, si sería sólida o sería de gas, no sé. Yo diría que sería totalmente sólida, pero pues si alguien más sabe, pues le agradecería. Eh, Mora está pidiendo activar micrófono, pues con los antecedentes que tenemos, no sé si sea eh, producente, o sea, si sea interesante. Lo mejor, ¿podría escribir ahí en el chat, porfa? Pues yo diría que sí, porque Mora pues ha hecho varias preguntas interesantes acerca de lo de la energía No, oscura, Sí, ¿qué? galaxias. había comentado varias veces. Sí, Listo. exactamente. Hágale No es pues. no es alguien desconocido en estos momentos. Ok. No, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? No, Sí, sí te Sí, un escuchamos. poquito suave, pero perfecto. sí. Mi pregunta, ¿no? Sobre bueno, si hipotéticamente el universo se sigue expandiendo y cada vez acelera más, ¿podría llegar un momento en que los sistemas solares empiecen a separarse, después planetas, después llegar a escalas pues, más o menos macroscópicas, después separarse incluso hasta los mismos átomos, separarse protones, neutrones, después de llegar más adentro, separarse las partículas elementales? ¿Podría llegar a pasar todo eso, de que incluso hasta las partículas más pequeñas se separen de sí mismas? Según la teoría del Big Freeze, eh, pues no les comenté, se me pasó, la teoría del Big Freeze también está sustentada, por así decirlo, por la segunda ley de la termodinámica que nos habla sobre la entropía en un sistema, que nos dice que pues el desorden de un sistema pues varía dependiendo de su temperatura. Hablando sobre la expansión que cada vez es más rápido, sí, como les decía al principio, ya en la era más o menos degenerada, ya es cuando todo se empieza a separar tanto que los planetas se separan de su estrella madre, que ya no recibe el calor, ya se considera, es algo totalmente lejísimos que no alcanza ni siquiera casi a recibir, ¿cómo les digo? Como la heliopausa del Sol, pues por así decirlo. Dependiendo ya de los átomos y eso, recuerden que llegó, creo que es la era degenerada también, donde hablé que se hablaba de que los protones y neutrones se iban a desvanecer, por así decirlo. Iban a desaparecer de este. Entonces, si también nos vamos a las partículas microscópicas, a escalas cuánticas, estos también podrían llegar a separarse, sí, y siempre y cuando pues estas partículas no sean eternas. Eso sí que estaría interesante a escala cuántica. Bueno, pregunta Juan José. ¿Es muy seguro que no habría una supernova? Sí, porque ya se habría agotado absolutamente todo, ya tampoco generaría las fusiones internas, que es lo que produce esta explosión, que pues cuando una estrella agota todo su combustible, lo que hace son los procesos internos nucleares, empiezan ya a generar metales pesados y se convierte pues ya al final en una explosión. Ya estas estrellas no son activas, por así decirlo. Serían inertes, como les decía, que ya solo quedarían cosas inertes, ya después de la era en la que nos encontramos, ya después de eso todo sería inerte, entonces no habría supernovas, porque ya no hay procesos internos, por así decirlo. Ok. Ay, disculpa el compañero Mora, qué pena, estaba prevenida al respecto. Pero no, hasta ahora no hay más preguntas en el chat. Listo, no, muchísimas gracias. Listo, chat. Entonces, qué pena ahí pues por los inconvenientes que acabamos de tener. Es algo que se nos sale pues de las manos, no falta la persona saboteadora, pero bueno. Bache, muchas gracias por la excelente intervención. Recuerden que esto es un debate libre. Si cualquier persona quiere dar una intervención, lo puede hacer. Si quiere responder una pregunta, también lo puede hacer. Sí, solamente es que pues, escriban ahí por el chat y ya nosotros miramos. Así que bueno, ya para finalizar la ronda de exposiciones, le quiero dar la palabra a Brandon nuestro Londoño, que nos va a hablar sobre la última concepción de los posibles fines del universo. Así que Brandon, tienes la palabra.
Listo. Me avisan si ven cara una pantalla. Sí, yo veo Sí, la sí. pantalla y su cara. Listo. Vale. Esto acá. Vale. Bueno, ahora lo que quería hablar a continuación. Espera, yo trato de hacer. Qué pena si me ven un poco como a dos manos. Lo que pasa es que estoy acá en el medio de la regulación de la sala y exponiendo, pero listo. Entonces, quería mostrarles esta imagen. Esta imagen nos muestra un poco resumido lo que nos empezó a hablar Brian, lo del Big Crunch con el tamaño del universo. Vemos que bajo este modelo, si tuviéramos una fuerza gravitacional, como se dijo al principio, creo que Mora precisamente lo dijo al principio, con la energía potencial suficiente, entonces volveríamos a compactar el universo en el Big Crunch, ¿cierto? El problema es que todas las observaciones, si no es que prácticamente todas, nos están apuntando a que el Big Crunch está muy lejos de ser una realidad. Y el Big Freeze, pues está ahí como por los bordes. Entonces, otra de las teorías que ha sonado mucho, y entre el Big Freeze, o sea, está como la barrera entre el Big Freeze y el Big Rip, que es el que les voy a hablar, entonces se fundamentan en la presencia de la energía oscura. Entonces, primero hay que definir qué es la energía oscura. Resulta que la energía oscura es el machetazo más bonito de la física, en resumen. La energía oscura surge porque las ecuaciones de campo de Albert Einstein no cuadraban con las observaciones de la expansión del espacio-tiempo. Entonces se introdujo lo que fue la constante, la que conocen así, constante universal. Entonces esta nos introduce ese nuevo elemento que es el que estamos evaluando en esta charla, si se mantiene constante, si se vuelve a reducir o si se incrementa. Entonces resulta que esta energía en particular nos causa dos elementos fundamentales, uno de densidad y otro de presión. Entonces densidad, al ser una de las formas de proyecciones de energía, pues existe una densidad por espacio volumétrico. Entonces, una de las suposiciones es que la densidad se mantiene constante y más o menos es acorde a las observaciones. Y si se está expandiendo el volumen, pero la densidad se mantiene constante, entonces la cantidad total también tiene que estar aumentando, ¿cierto? Contrario a lo que está pasando con la materia. La materia, su densidad está disminuyéndose, porque a medida que estamos viendo una expansión del espacio-tiempo, las galaxias, en primera instancia, los cuerpos más grandes empiezan a verse separados, luego las galaxias, luego en última instancia el sistema solar. Entonces, ¿qué nos dice exactamente el Big Rip? Nos dice que esta subida que tenemos de expansión es suficientemente mayor para ser exponencialmente creciente, no solo el espacio-tiempo, sino la razón a la que está aumentando. O sea, eso nos lo da una de las ecuaciones de Friedman, la segunda ecuación de Friedman exactamente. Yo creo que lo ven en espejo, ¿cierto? Lastimosamente. No lo ven al derecho, sino que lo ven. No se ve bien. Está derecho porque pues se alcanza a leer bien, pues no, ¿Sí? no se ve, sí. Ah, súper, sí, porque yo viendo mi pantalla la veo en espejo. Bueno, no, súper. Entonces voy a tratar de leer lo que dice pues más o menos en espejo. Esta ecuación de Friedman, por ejemplo, nos habla de la razón, esta a pi', la aceleración a la que se está expandiendo el universo. Entonces vemos que depende, o sea, en este término largo depende de un bono de términos. Pero entonces la suposición de que la energía oscura gana en un tiempo tendiendo a infinito, hace que se supriman todas las otras constantes que normalmente dominaban, que eran relacionadas con la materia. Entonces, ahí terminan dominando estas de acá, que son, miren que tienen el lambda mayúscula aquí, que es la constante que yo llamo el machete, que fue el que se introdujo para poder cuadrar con los modelos. Entonces, a la larga, ese machete, como les digo, es la energía oscura, y bajo este modelo estaría dominando en el tiempo infinito. Entonces resulta que al final se define
una cosa que se llama ecuación de estado, muy sencillita. Esta de acá. Miren que simplemente es una división. Este de arriba es un intento de ρ. Lo que pasa es que yo no sé dibujar muy bien el ρ, la letra griega. Esta de abajo es una P. Rho nos dice la densidad propiamente de la energía oscura, por eso es Rho sub lambda. Mientras que P nos dice la presión que está ejerciendo esa energía oscura, la presión con la que expande el universo. Entonces, muchas de las observaciones nos dicen que es -1. Entonces, ese -1 hace que en el instante presente, espera a ver, me acuerdo. O sea, este -1 hace que condicione la forma en la que está compuesta el universo. Resulta que hay 3 posibles formas. Bien el universo es plano, o bien el universo es con curvatura positiva, es decir, que se cierra como una esfera. Lo que pasa es que no es una esfera que nosotros podemos entender porque eso es de 4 dimensiones. Pero sería un universo con propiedades muy raras porque significa que si tú vas en una dirección, como si estuvieras parado en una esfera, si tú vas en esta dirección, eventualmente podrías volver a donde estabas. Cosa que es un poco rara en este universo. Si yo me disparo hacia un lugar aleatorio, terminaría volviendo acá donde estoy, ¿cierto? Entonces, esa configuración topológica es un poco extraña y realmente hoy todas las observaciones nos apuntan a que realmente el universo es plano. Entonces se expande de forma uniforme, por así decirlo. Entonces, eso más o menos se modela con lo que se llama el parámetro Hubble, y el parámetro Hubble en el instante hoy es lo que se conoce como la constante de Hubble, que se relaciona con una de las preguntas que hicieron ahorita, que era que a qué velocidad se expandía pues el universo. Y pues nos la dice la constante de Hubble, que si por acá la tengo apuntada, es de 70 kilómetros por segundo por megaparsec, si mal no estoy. Se me perdió. Tal parece que se me perdió. Ah, no, acá está. Este H sub 0, 70 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Qué nos dice eso? Que por cada, pues que un objeto que esté ubicado a un megaparsec de distancia de nosotros, se está alejando debido a la expansión del espacio-tiempo 70 kilómetros por segundo, ¿cierto? En este instante del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que, pues, como el universo ya lleva esa inercia de expansión, ya realmente todo apunta a que ya es muy difícil de frenar esa expansión, como para que pueda suceder un Big Crunch. Ya la densidad de la materia no da la suficiencia ni siquiera para volver a frenarla. Así que ese panorama muchas veces se descarta. Hoy en la comunidad, pues, físico-cosmológica está muy descartada esa posibilidad, pero no obstante, el Big Rip sí tiene muchos más adeptos. El Big Rip nos dice que esta fuerza, esta presión se le llama literalmente así, aunque no es una presión como bajo el concepto que tenemos pues de forma convencional. Esta presión va a ser lo suficientemente masiva para vencer a cualquiera de las otras interacciones de la materia de la física. Entonces empezaría violando, y ya la está violando, la más débil de las interacciones, que es la gravitación, ¿cierto? Ya la gravitación no está siendo capaz de frenar la expansión. Entonces va a seguir sucediendo, y cuando estemos a escalas como te abatieron ahorita, cuando estemos llegándonos a escalas en las que la expansión ya es tan representativa, entonces nuestro universo observable se va a encoger. Hoy día nuestro universo observable tiene como 10 a la 24 metros de radio, no me acuerdo, me confirman si no. El caso es que este radio se tiende a encoger, porque ya el espacio es tan distante que la luz no alcanza a viajar hasta nosotros para poder ver esos objetos que ya se nos alejaron. Entonces, en los últimos millones de años en los que lleguemos al Big Rip, voy a ver si tengo por acá una figura, no sé si la pueda tener. Más o menos esta. Lo que pasa es que no sé si ven el cursor. Me confirman si ven el cursor, el ratón. Sí, Brandon. Sí, bueno, súper. En el tiempo infinito, esta expansión se haría exponencial y tendería acá a subir vertiginosamente,
en vez de volverse acá hacia sí mismo, como lo teoriza el Big Crunch. Entonces, una vez que esa expansión se hace tan incontrolable, entonces teniendo las constantes y asumiendo las ecuaciones de estado y de forma del universo que ya dijimos que era plano, se puede dar un tiempo estimado de cuánto va a tomar en volver a compactarse totalmente el universo. No sé si lo tengo por acá. No, ese es para el Big Crunch. Pero si mal no estoy, eran como otros 20.000 millones de años bajo algunos de los parámetros que se asumían. Entonces, querría decir que solo en la última etapa ya el universo observable se nos cerraría, por ejemplo, al sistema solar. No podríamos ver nada más allá. Y la expansión se haría más y más vertiginosa. Y en los últimos instantes es en los que ya se violarían todas las otras interacciones. Entonces las electromagnéticas separarían totalmente los núcleos de los átomos, eventualmente los mismos núcleos y las mismas partículas, todas se desharían, y entonces por eso el RIP, como si se rasgara totalmente el espacio-tiempo. Y entonces es un panorama totalmente apocalíptico y sin precedentes. Pues no sé qué le repara al universo en esas condiciones. Y pues todo ese tema está lleno de demasiadas paradojas, demasiadas, empezando por la más obvia, y es la conservación de la energía. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Toda la vida le han dicho a uno que el universo es tacaño y que no hay de estas maquinitas para cargar el celular con la mente ni nada, y que la energía es full rudimentaria y tiene que cumplirse así. Pues todo este dilema de la expansión viola totalmente este principio, porque aún no se entiende el origen de esa energía que está causando tanta expansión, y es una cantidad de energía enorme. Ya vimos que representa el 70% del universo, y eso es en el tiempo actual. En el tiempo futuro iría aumentando, si esta constante cosmológica nos aumenta. Entonces es un tema pues que da incluso para mucha pseudociencia y mucha gente que vende productos que de energía oscura, que cosas así. Por favor, no coman cuento de eso. Pero bueno, no, yo tenía acá mucha información, eso era un poquito de lo que quería sintetizar. Muchos de los elementos ya los dijeron nuestros compañeros, y yo creo que eso era como en síntesis. Cualquier pregunta se recibe, así que bueno, bien pueden. Listo, Brando, muchísimas gracias por esta gran intervención. Por aquí Sergio Achister nos está pidiendo la palabra. Sergio, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. No sé si me ven, bueno, si me ven bien, si no, pues también. Es que quería contarles, no, es que hay otras dos teorías, pero pues no son muy acertadas, por así decirlo. Solo quería, pues solo usé la base. Entonces solo querían como nombrárselas para tampoco dejarlas por fuera, porque pues igual entran en nuestro tema apocalíptico de hoy. El primero se llama el Big Bounce o Gran Salto, que está muy ligado al Big Crunch, que lo que dice es exactamente pues lo del Big Crunch. Tiene un inicio, se va expandiendo, la gravedad pues frenaría este proceso de expansión, que hasta la volvería a contraer y pues terminaría en una gran colisión. Nos dice lo mismo, sino que cuando termina en esta gran colisión sería el Big Bang de otro universo, por así decirlo. Entonces va haciendo saltos infinito. Pero también se dice que el universo pues tiene ciertas conservaciones, no recuerdo de qué, que van siendo distintos al otro. Y el otro es uno que está tomando mucha fuerza, me lo nombraron también hace poco, que se llama la fusión. No recuerdo el nombre como tal, y está muy ligado a lo que es el Big Rip y el Big Freeze, sino que lo que dice es que se va expandiendo infinitamente. Pero como ya no hablamos de un universo, sino que hablamos de multiversos, llegará la parte en la que se fusionarán estos dos o más universos y crearán uno solo. Entonces, pues solo quería nombrarles esto para no dejarlos por fuera, porque también son temas muy interesantes. Listo, Sergio, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya vuelvo y pregunto en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia? ¿Quiere agregar algo sobre los temas? Los tres temas ya vamos a hablar en general que hemos visto hasta ahorita. En el chat, porfa, me confirman, ya que yo no puedo estar ahí pendiente.
Yo sí quería agregar un detallito que es prácticamente pues, la base de todo y que no se tocó, o sea, cómo saben los cosmólogos, cómo saben los estudios de la astronomía que en efecto se está expandiendo el espacio. O sea, es una pregunta aparentemente tonta, pero es muy, muy difícil. Empezando porque medir distancia es muy complicado. O sea, una de las formas básicas es con lo que se dice la candela estándar. O sea, gracias a que los científicos saben cuánta energía lumínica exacta emite un evento astronómico, pues como lo es ¿cómo es que se dice? Una supernova tipo 1A. Sí, creo que es esa, tipo 1A. Y esas supernovas tienen los parámetros definidos para saber qué candela emite, y entonces viendo cuánto fue su corrimiento al rojo, pues se puede saber cuánto se expandió el espacio mismo en el tiempo en el que viajó la luz hasta nosotros. Entonces esas primeras observaciones las notaron hace muy poco, hace apenas como en los 70 empezaron a darse cuenta de que una presencia de un factor desconocido estaba causando una expansión vertiginosa. Y entonces fue cuando se empezaron a enfocar las observaciones en eso, y eso es lo que vemos en esta figura. Vemos cuánto se esperaría que fuera en cuanto al módulo de la distancia el corrimiento al rojo, pues cuánto se esperaría bajo un modelo y cuánto se esperaría bajo el otro. Y vemos que los puntos rojos estos no encajan en ninguno de los dos. Entonces por eso todavía no se ha resuelto pues totalmente como el dilema. Aún no se sabe si estamos definitivamente entre el panorama de un Big Rip, o si todavía hay esperanza de un Big Freeze, o si incluso todavía hay esperanza, la remota esperanza de un Big Crunch. Así que, bueno, quería incluir ese elemento. Bien, en el chat hay una pregunta. Mora dice, en el Big Crunch no se haría un mega agujero negro. Esa pregunta, ¿para quién iría? Bueno, en este caso sería el tema del Big Crunch, te lo podría responder. Recordemos que justamente si nos vamos a la historia del nacimiento del universo, se decía que todo comenzó porque la materia se encontraba condensada en un pequeño punto muy denso, ¿no? En este caso tenemos muchísimos agujeros negros. Se ha demostrado que las galaxias en su centro tienen agujeros negros, ¿no? En la mayoría de ellas. Y que los agujeros negros también, en cierto sentido, suelen fusionarse generando lo que llamamos las ondas gravitacionales. Entonces, si en caso de que podría haber un Big Crunch, se diera la posibilidad de que los agujeros negros entre sí se mezclaran, qué sé yo, se volvieran cada vez más densos, hasta llegar a un punto nuevamente muy, muy denso, podría dar paso a lo que había mencionado Sergio del gran salto, que era lo que podría evolucionar este Big Crunch en caso de que se pudiera dar. Bien, Eduardo Salazar dice, una pregunta, ¿se puede tener un solo universo pero segmentado o delimitado por lo que la luz puede viajar? Hablaría como de un multiverso, pero en vez de ser un multiverso, sería un solo universo con segmentaciones, como si se tratase de una burbuja, como de las burbujas de un jabón, algo así, supongo, que es lo que se refiere con su pregunta, ¿no? Y en caso tal de que la luz pueda viajar, ahí sí tendría que ser un poco más específico con su pregunta, pero es lo que estoy entendiendo, ¿no? Si puede especificar un poco más su pregunta, por favor, Eduardo Salazar. Gracias. De todos modos, supondría yo que pues, afirmar algo así, la consecuencia de afirmar algo así sería que pues, estaría condicionada la forma del universo. Para delimitaciones, pues no sé, me imagino. Para delimitaciones de ese estilo necesitaríamos curva positiva, sí o sí. Porque el universo plano, no sé, ¿cómo se podría segmentar para una suposición de ese estilo? Y pues con curvatura negativa, esto ya peor, porque la curvatura negativa tiende a ser como
silla de montar, lo que en 2 dimensiones sería una silla de montar que tiene como esta forma así. En 4 dimensiones es una cosa con unas propiedades topológicas muy extrañas. Entonces, pues no se descarta, pero la mayoría de las observaciones apuntan a que el universo es plano. O sea, por eso fue que se metió, ese fue otro de los motivos por el que se metió el machetazo de la constante cosmológica, porque en las ecuaciones tradicionales de Friedman, la forma del universo estaba necesariamente condicionada por cómo se estaba expandiendo. Entonces, según las ecuaciones de Friedman, el universo tenía que ser hiperbólico, y eso no encajaba. Entonces ahí fue que se introdujo el machetazo. Así que eso de las divisiones del universo es algo muy curioso, pues no sé, existe la posibilidad. Sí, también hay que resaltar que todo lo que nosotros estamos hablando acá, de los 3 o los aparentes 5 finales, agregando los que mencionó Sergio, eh, finales del universo, tendríamos que hablar prácticamente de que todo esto son modelos que se basan en cálculos u observaciones, modelos matemáticos principalmente, que nos darían una idea de cómo podría ser no solamente la forma del universo, sino también el final del mismo. Entonces, hablar de una forma del universo tendría que tener también su fundamento matemático o su base matemática para poder entonces decir, bueno, mira, si tenemos un universo que podría tener esta geometría o este destino, pero basado en este estudio matemático que se está haciendo. Entonces, bastante interesante también aportar o soportar estas teorías, como lo han venido haciendo los grandes estudiosos y cosmólogos que hoy día nosotros, pues, por ejemplo, estamos teniendo para acá para ustedes. Juan Álvarez está preguntando que plano en 4 dimensiones o plano en nuestra full 3D. Yo creo que es que por eso lo mismo, las propiedades son diferentes, son difíciles de imaginar, porque por ejemplo, una figura tan sencilla en el espacio tridimensional, la superficie en el espacio tridimensional esférica, vimos que tiene la propiedad de que uno vuelve de donde partió, si sigue recorriendo. Pero tratar de imaginarse, por ejemplo, esa propiedad, esa figura topológica tan sencilla en el espacio tridimensional, extrapolado el espacio cuatridimensional, entonces es extraño. Y lo mismo el plano, entonces más bien diría que es un, no sé, hiperplano. Lo otro, dice, qué fue lo que siguió? ¿Qué dijo? El plano en nuestra... Ya eso fue lo que dijo, ¿cierto? Sí. Exacto. Bien, Juan Santiago dice, perdón si la pregunta es extraña, en el Big Crunch, cuando toda la materia vuelve a comprimirse radicalmente, llegando a su final, ¿dejaría de existir el espacio-tiempo? Volvemos a la anterior pregunta. Es un modelo matemático. El espacio-tiempo en sí es un modelo, bueno, no podríamos decir matemático propiamente, pero recordemos que cuando hablamos del espacio nos referimos a las dimensiones, en las 3 dimensiones en las que nosotros nos encontramos, y el tiempo viene siendo, bueno, todavía no hay una definición científica de lo que es el tiempo per se, pero es básicamente este rango de medición que tenemos de eso. Si existiese un Big Crunch, tanto el espacio-tiempo como la materia misma sería afectada eventualmente. Recordemos que, según la teoría del Big Bang, no existía absolutamente nada en el momento que estaba todo condensado en ese espacio de punto cero y tiempo cero. Entonces, al volver ese Big Crunch a ese punto, volveríamos también a tener un espacio cero y tiempo cero, para otra vez volver a un salto en caso de que exista. Entonces, podría decirse que sí, tiene algo de sentido, si lo imaginamos, de que si en el Big Bang el tiempo y el espacio eran cero, para el Big Crunch volverían a hacerlo. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por el chat? Listo, chat. Entonces, volvemos y les preguntamos. Si alguien que tenga alguna duda, pregunta, sugerencia, inquietud, quiere aportar algo más, si alguien tiene algún conocimiento, quiere decir, no, es que yo tengo este dato sobre tal tema, o no, es que me gustaría conocer un poco más sobre esto, y quieren dar la aportación, el aporte, perdón, tienen todo el derecho a hacerlo. Así que
El chat, mejor dicho, de ustedes, la persona que quiera hablar lo puede hacer. Y si no tenemos más aportes, entonces yo pienso que ya podemos ir dando por concluido nuestro tercer debate. Aleja, cuéntame alguna novedad en el chat. Negativo. Voy a dejar de compartir pantalla para, pues como por la situación de ahorita me tocó ser súper estricto con eso, entonces me dice Sergio que necesita que le quite. Sí, de acuerdo. Listo. Ya. Aleja, cuéntame alguna novedad en el chat. No, ninguna. Brandon, deme permiso. Espere, Mora tiene una pregunta. Si el Entonces, universo fuera esférico, ¿tendría que tener centro? pues yo me hice la misma pregunta, la verdad, pues es bacana, no sé qué opine Brian. Pues, según la misma teoría, creo que es de la relatividad, si no me equivoco, indica que básicamente nosotros somos el punto, el observador vendríamos siendo nosotros el centro del universo como tal, porque si hablamos de todo lo que se ha estudiado del universo, hay algo que ahorita me viene a la cabeza. Se dice pues que el universo es isotrópico y homogéneo, que quiere decir que desde un punto de vista de un observador, se puede ver básicamente lo mismo que lo que vería otro observador desde otro punto del universo como tal. Y esto se debe justamente o está muy sujeto a lo que es tanto la expansión del universo como el modelo inflacionario del mismo. En el caso de que el universo fuera esférico, ¿no? Como él mismo lo menciona. Entonces, el centro per se no existiría como en el sistema solar, que el casi centro es el Sol, por así decirlo, pero tendríamos este modelo donde nos explica que el universo es isotrópico y homogéneo, teniendo, yo creo que yo lo había dibujado incluso por aquí, ¿dónde sería? Como estoy como vos que lo perdiste, Brandon. No, lo voy a tener que hacer otra vez porque tanta cosa. Básicamente lo voy a dibujar aquí sencillo. Si tuviéramos un plano tridimensional, más o menos, de largo, ancho y profundidad, podríamos tener un observador en un punto X de este universo, por ejemplo, hablar de un plano cartesiano que tenemos como referencia. Ese observador tendría prácticamente un modo de observar el universo hacia las afueras del mismo, ¿no? O hacia cualquier dirección. Pero si tuviéramos otro observador desde cualquier otra parte del universo, en secundario, este también observaría como hacia diferentes direcciones lo mismo. Por tanto, entonces nos indica, bueno, es homogéneo e isotrópico. Juan Santiago pregunta, es decir que si es esférico podría tener un límite o frontera. No se han establecido, bueno, la física de la cosmología utiliza un modelo de un universo finito para hacer cuadrar prácticamente las fórmulas y las teorías que implican, ¿no? Pero no podríamos afirmar la existencia de un borde del universo, sino de un horizonte, que es lo que hasta el momento hemos estudiado. Bien, ¿alguna otra pregunta, señores? ¿Listo, chat? Volvemos y preguntamos a alguien que tenga alguna duda, pregunta, sugerencia, inquietud, aclaración, quiere generar debate respecto a algo. ¿O qué? Cuéntenos en el chat, el momento de hablar es ahora, o si no ya para ir concluyendo el debate de la noche de hoy. 10 segunditos a que alguien nos cuente y si no, damos por terminado. Aleja, mi corresponsal en el chat, por favor, me vas avisando. No, siguen callados. Listo, entonces, bueno, ya antes de finalizar, les queremos dar ¿cómo se dice? Les queremos como decir que ustedes tienen también nos pueden sugerir a nosotros temas de los cuales que nosotros debatamos, ¿sí? Si bien el tema de ufología fue también, pues ustedes mismos nos dijeron como no, es que nosotros queremos más sobre este tema, ¿sí? Entonces, recuerden que ustedes nos pueden ir sugerir en redes sociales,
qué tema quieren que tratemos en nuestro próximo debate, que pronto les daremos la fecha del mismo. Lo mismo con el café científico. Recuerden que el 4 de julio es es la 23ª edición del café científico. Así que si alguien quiere dar alguna charla, solamente que se comunique con alguno de los administradores, si es por el grupo de WhatsApp o si es en redes sociales, solamente es que nos escriban. Nosotros estamos abiertos al público, nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos para que ustedes nos cuenten qué es lo que quieren hablar. Juan Álvarez anteriormente nos había dicho que quería, pues, como este mismo el fin del mundo, pero visto de diferentes religiones, por así decirlo. Listo, es un tema entonces que tendremos en cuenta. Ya lo estudiaremos dentro de los administradores y ya les iremos dando información. Mientras tanto, seguimos recibiendo más sugerencias y pues si salen varios temas, digamos, que ustedes quieran que nosotros tratemos, lo más conveniente es que hagamos una encuesta por Facebook y por las redes sociales para que ustedes elijan el tema que más les guste, que más sea de su agrado. Entonces, Aleja, cuéntame algo más por el chat o ya vamos cerrando. Posibles candidatos de teoría del todo, dice Mora. Chable, pues es que Bueno, entonces, Bueno, no sé si quieres decir algo, ¿verdad? No, bueno, tenemos, por ejemplo, la supersimetría y la teoría de cuerdas, que son como algunas de los candidatos, que como él menciona allí, de la teoría del todo, pero no está de todo comprobado o que, como se dice, aprobado por la comunidad científica porque tiene problemas teóricos, matemáticos, qué sé yo, que no terminan de cerrar como tal alguna de las dos, porque se entablan tanto en el modelo estándar de partículas como en la constante cosmológica, la constante del universo. Entonces, son dos cosas que, como dicen algunos amigos astrofísicos que conozco, que de profesión, que dicen que a qué astrofísico no le gustaría tener una teoría del todo con lo cual responder a las grandes incógnitas del universo. Entonces, teoría del todo, por los momentos, no está del todo definida. No, Brian, y además de eso, que también últimamente está también tomando mucha fuerza, como en su época fue la teoría de cuerdas. No sé si has escuchado la teoría de Wolfram. Me suena, pero no estoy en ello. La teoría de Wolfram, pues así un poco, es, ¿cómo te explico? Primero, el man es un matemático, también es ingeniero. Él creó la aplicación de Wolfram Alpha, que ha ayudado a muchas personas con lo que es para la resolución de problemas matemáticos. Esta es como una cadena, ahorita te la envío por el grupo. Es una cadena que poco a poco va siguiendo y pues llega, se expande, por así decirlo, como infinitamente, con cositas que se pueden ir explicando poco a poco. Es que no sé cómo explicártela bien. Ahorita te la envío. Dale, está bien. Aleja, cuéntame algo más en el chat. ¿Alguien más, muchachos? Por aquí no hay novedades. Bueno, entonces yo pienso que ya podemos ir dando por concluida nuestra tercera edición del debate científico. yo veo que por ahí Recuerden que Camilo Peláez dijo es que son grafos. Interesante verlo así. Ah, sí, la teoría de Wolfram está dada, pues está explicada a partir de grafos. Ok, ¿alguien más? chat, ¿Alguna, hablen ya o alguna, callen para siempre. alguna otra pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario que nos quiera hacer? Bueno, antes de cerrar, quiero que en el chat den las gracias a las 3 expositores que tuvimos la noche de hoy, que se dieron el tiempo de prepararnos una breve introducción de lo que eran ¿cómo es? Estas modelaciones. Entonces, quiero que por favor en el chat den las gracias por estos magníficos temas. Y recuerden también que es la invitación a que ustedes mismos de manera autodidacta también lo vayan como estudiando en sus casas, ¿no? Que de pronto nosotros no sabemos si aquí alguno de nosotros sea, por ejemplo, el próximo Stephen Hawking, algo así por el estilo. Entonces, la invitación a abrir la mente y a tratar de resolver esos enigmas que día a día nos rodean. Está preguntando Paola que qué son grafos. Sergio.
¿Alguien le quiere responder la pregunta a la señorita Paola? No solamente los administradores, sino también del chat. Sergio, Camilo, por ejemplo. Ya llegué, qué pena. Es que estaba tomando algo que tenía mucha calor. ¿Me repites la pregunta, por favor? Paola pregunta que qué son grafos. Un grafo es como un conjunto de objetos o por así decirlo, un conjunto de nodos que están unidos por varios enlaces, aristas o cositas que permiten representar, que permiten representaciones de estas. Es como la respuesta más fácil que te puedo dar. No tengo otra más fácil en estos momentos. Bueno, Vale. yo la verdad yo no sé qué son los grafos o no estoy familiarizado con el término como tal. Quisiera decir, Lucas, y a todos los que están acá en la parte de administración del grupo, es que hay que felicitar también a la audiencia que tuvimos hoy, porque tuvieron unas preguntas, como dicen en Argentina, resarpadas. O sea, la verdad que también estuvieron muy motivados haciéndonos esos bombardeos de preguntas bien chéveres y que tenían estas respuestas o estas connotaciones técnicas que pues fue importante también mencionarles, ¿no? Y de verdad, yo les felicito también a todos ustedes por estar acá, justamente por la atención prestada. Y bueno, ahí está Brandon mostrando su arma secreta, las fórmulas, pero muy, muy bueno estuvo. No, sí, es que al principio, cuando veía las preguntas que le decían a Brian, yo me empecé a asustar. Yo dije, madre, me van a matar, me van a tirar a matar, no sé qué hacer, qué respondo. Yo estaba como que no, ¿qué hago? Pero no, después al final, sí, no, muchas gracias. Que preguntas muy interesantes y también me impactó pues, que hubo una gran cantidad de personas que sabían lo que eran las enanas negras. Yo la verdad no tenía la menor idea. No me entero si no es porque no estudio esta teoría, pero la verdad las enanas negras no tenía el menor conocimiento de ellas. Y no, felicidades muchachos, y estuvieron muy activos. Muchas gracias. Sí, muchachos, ya replicando lo que mis compañeros dijeron, felicitaciones al chat, yo estuve bastante atento y venían cargados de conocimientos, ¿sí? Si bien las preguntas estuvieron muy bien formuladas y ya tenían como un peso de investigación por un ladito, ¿sí? Entonces, bueno, felicitaciones por siempre tener como ese hambre de siempre tener más conocimiento en cuanto a ciencia. Entonces, considero algo más que quieran decir, agregar, sugerencia, pregunta, inquietud. Chat, ¿me confirmas, por favor, Aleja? No, Mora está dando una pequeña descripción de lo que son grafos, pero de resto no hay preguntas. Listo, muchachos. Entonces, siendo las 9:20 de la noche exactos, les damos las gracias a los asistentes nuevamente por estar el día de hoy con nosotros, por participar de la tercera edición de nuestro debate científico. Recuerden que el próximo viernes tenemos la segunda parte de Guía por las Constelaciones. El 4 de julio tenemos la 23ª edición de nuestro Café Científico, así que no se la pueden perder porque vienen conocimientos muy, muy interesantes y completamente novedosos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que están por aquí presentes y espero que tengan una feliz noche. Y recuerden siempre mirar al cielo con los pies en el suelo. Muchísimas gracias a los expositores, muy bien, y a los asistentes, muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias nuevamente, Brian, Alejo, Lucas y Alejandra, pues por colaborarnos ahí. Y reiterar las disculpas, pues si saben de alguien que se le negó el acceso por tener nombres raros o lo que fuera, pues es una medida que toca aplicar. Pero bueno, ya estuvo. Muchas gracias de nuevo a todos. ¿Listo? ¿Algo más que agregar o damos por finalizado ya el 100% la sala? Finito, ya. Listo, entonces, de nuevo, que tengan una feliz noche y hasta luego. Nos veremos en una próxima. Chao.